Fernando Carballo. Estamos viendo, Fernando, el impacto que han tenido, evidentemente, las declaraciones que hiciera aquí en la cabina de RPP el canciller Elmer Chaler, con relación a la posición del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del Perú, el gobierno peruano, y el señor González Urrutia, ¿no? El canciller fue muy claro el día de ayer y reconocía finalmente que el señor González Urrutia es el presidente electo. Es más, dijo que de mantenerse Maduro en el gobierno a partir del viernes, que es el día D para esta asunción de mando, Maduro pasaría a ser un autócrata, un presidente ilegítimo. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos, es una semana clave para el pueblo venezolano. Y justo cuando además González Urrutia ha denunciado que raptaron a su yerno, María Corina Machado también ha advertido de acciones hostiles hacia su familia en medio de una convocatoria a una marcha ciudadana pacífica que se realizará mañana. Esto en el ámbito internacional. En el ámbito nacional también tenemos algunos temas complejos que atender. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por la televisión o siguen por la radio, por redes sociales. Precisamente porque son temas complejos, vamos a hablar con algunos de los actores de estos temas y vamos a comenzar naturalmente por el congresista Jorge Montoya, que es vocero de la bancada de Honor y Democracia, que respecto a los temas complejos en el Congreso ha tomado una actitud sumamente clara, que es promover una moción de censura contra el presidente del Congreso en China, Eduardo Salguana. Yo quisiera recordar, sin embargo, que hoy es el 10º aniversario del asesinato más grande de periodistas en la historia reciente. 10 periodistas de la revista francesa Charlie Hebdo, asesinados por un comando terrorista islamista que entró a su sala de redacción, preguntó los nombres de los presentes, buscó sobre todo matar a los presentes judíos y terminó matando a 10 dibujantes caricaturistas por haber hecho caricaturas que según ellos hacían mofa de algunos de los valores que ellos defendían. Antes de este hecho que ha tenido lugar en el año 14, la más grande matanza era considerada la que hubo en el Perú, en Ushurajay, el año 83, una comunidad de altura en Ayacucho. Lo de Charlie Hebdo hizo un acto mayor porque había una voluntad deliberada, repito, de entrar a un órgano de prensa y de descabezar a su comité de redacción por el simple hecho de ejercer el humor y una práctica que existe del siglo XIX, como es hacer caricaturas. Rendido este homenaje a nuestros periodistas, a nuestros colegas asesinados, saludamos y damos la bienvenida al congresista Jorge Montoya, almirante retirado de la Marina de Guerra, almirante en situación de retiro, como se dice técnicamente. Muy buenos días, señor Montoya, y feliz año para usted y su familia. Gracias, buenos días, Fernando, buenos días, Muy buenos Marina. días, bienvenido. También un feliz año para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, está promoviendo usted como vocero de su bancada, son 5 miembros, Honor y Democracia, la censura del presidente Salguana, que ha sido elegido en julio pasado y que es el tercer presidente sucesivo de APP en el Congreso. ¿Por qué razones piensa usted que el señor Salguana debe ser censurado? Sí, fíjese, Fernando, el tema de la censura ha nacido, primero esperé que la bancada más grande la dirijan o la pidan. Un tiempo prudencial, no sucedió nada, así que el fin de semana actuamos como la bancada de Honor y Democracia en hacerla. Y hemos empezado a trabajarla desde el día lunes. ¿Por qué motivo? Por varios motivos. Uno de ellos es lo que ha sucedido con la denuncia periodística sobre lo que está sucediendo en el Congreso, que es algo gravísimo y sobre el cual se quiso echar agua tibia y dejarlo ahí en el aire. ¿Se refiere usted a la presunta red de explotación sexual? Exacto, a esa denuncia que ha existido, que tiene que investigarse hasta el final, no se puede dejar a la mitad. El señor Salguana, sin embargo, antes de partir a China, anunció una serie de medidas. La reorganización de esta oficina legal constitucional, una comisión que iba a esclarecer los hechos, en fin, una serie de medidas. El restablecimiento, por ejemplo, del estatuto parlamentario, para evaluar quiénes se incorporan como trabajadores del Congreso a través de mayores filtros. No ha quedado satisfecho. Lo del estatuto parlamentario lo pedimos nosotros con una carta dirigida a él al día siguiente de lo que sucedió. Y en función a eso están tomando esas acciones. No se puede hacer las correcciones a larga distancia. El presidente del Congreso está en el país y tiene que encabezar la mesa directiva y solucionar los problemas acá, no en China. El viaje a China también es cuestionable. Un poder del Estado no puede aceptar una invitación de gastos pagados a otro país, no tiene sentido. Eso es falta de dignidad. Cada país puede pagarse su viaje si es que necesita hacerlo. ¿Y qué cosa va a hablar en China si no ha habido ningún acuerdo en el Pleno?
Él representa a 130 congresistas, él no tiene la voz de todos nosotros. Lo que lleva es un consenso de lo que se hace en una agenda si quiere presentarla y hablar con claridad, pero no lo ha habido. Entonces, si no lo ha habido, hay intereses personales o sabe Dios qué tipo de intereses en el viaje. Y eso no lo puede poner por encima de la situación real que está sucediendo en el Congreso actualmente. Esa denuncia es terrible, hay que analizarla, hay que investigarla y tiene que hacerlo la Fiscalía. Y el Congreso, en su parte administrativa, tiene que crear una comisión investigadora también. Pero la Fiscalía está investigando, ¿no? Está investigándolo. La Fiscalía está investigándolo. Ahora se nombró una comisión que fue cuestionada también, porque se consideró desde las voces críticas que era juez y parte y que no podía esta comisión ad hoc encargarse porque, evidentemente, si no hay independencia, nada garantiza, y se propuso formar una comisión ad hoc multipartidaria. Eso no funciona. O sea, para esto tiene que venir la Contraloría, encargarle el encargo a la Contraloría que haga la investigación. Tiene que ser un neutral, completamente neutral, y nadie es neutral en el Congreso. Todos tienen alguna inclinación hacia algún partido político, alguna ideología. Es muy difícil de conseguir gente que pueda hacer esto de manera totalmente neutral. La Contraloría es una herramienta que tiene el Estado para ver casos serios también y podría encargársele que haga una investigación y creo que sería mejor el resultado. Administrativa, porque la penal la está haciendo la Fiscalía. Congresista, usted ha dicho que se ha decidido a buscar firmas para esta moción solo después de haber esperado que las bancadas más grandes, que tienen más posibilidades de reunir naturalmente las firmas, lo hubiesen descartado. Pero, ¿qué posibilidades en esas circunstancias tiene de conseguir el número de votos necesario para que se someta a debate por una parte y se apruebe eventualmente por otra? Habida cuenta de que usted nos está diciendo por adelantado que ha fracasado en su motivación de movilizar tras esta moción a Fuerza Popular, que es la bancada más grande, a APP, a Podemos y a Perú Libre también. Claro, este es un tema muy serio, ¿no? La censura es basada sobre principios y valores que estamos defendiendo. Y hay partidos políticos que están negociando los principios y valores, esperando que llegue el presidente del Congreso para decirle que le dan una semana y si le contestan un cuestionario, queda la censura en el aire. ¿Son las bancadas que ha mencionado Fernando las que están negociando? ¿Perdón? ¿Son las bancadas que ha mencionado Fernando las que están negociando? No, ha sido una declaración el día de ayer del presidente de Acción Popular. También. En ese sentido, a eso me refiero. O sea, está negociando una censura, eso es algo realmente infame. Las censuras no se negocian, se aplican porque corresponden hacerlo por motivo de valores o principios o infracciones al reglamento o a la ley. Pero no porque voy a contestarle un cuestionario de 10 preguntas a mi conveniencia. O sea, si tú haces esto, yo no te censuro. Eso es la peor negociación política que puede existir. Desprestigia la política. Muy bien, vamos a ir, por favor, a una pausa. Vamos a escuchar durante ella a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted. Acabemos el tema del Congreso y hablamos de otros temas graves, como es la situación en Venezuela, sobre la que queremos conocer su opinión. Son las 8:15, Mávila, nos vamos a la pausa. Hacemos una pausa, 8:15 y regresamos. Son ya las 8:21 de la mañana, miércoles 8 de enero. Conversamos con el congresista y almirante de la Marina en retiro, el señor Jorge Montoya está con nosotros. Él es vocero de la bancada Honor y Democracia, que está impulsando una censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. No solamente por el escándalo de la presunta red de prostitución en el Parlamento, sino además porque ha viajado a China en medio de un contexto que muchos han considerado inapropiado y en condiciones que también consideran no son las correctas. Yo quería hacerle una pregunta antes de pasar a otros temas. A partir de la información que se ha hecho pública y de la información que me imagino manejan en el Congreso, ¿cuál es su sensación con relación a esta red de explotación sexual o prostitución, como quiera denominarse? Que tiene que investigarse hasta el fondo. O sea, hasta ahora solamente se tiene la información periodística, pero no ha habido ninguna respuesta, ninguna investigación hecha. Hay muchas sospechas alrededor, como la cámara que se ha borrado, por ejemplo, que eso es fundamental. El teléfono perdido que no se ha perdido y cosas como esas que de la tienen que ir señorita sumando Cajo, para que poder dijo, presentó una denuncia por el robo del celular. Ayer todo eso, se conoció. debe intervenir en la investigación para poder tener un panorama general de qué es lo que está sucediendo. Y entonces, poder encontrar... usted presume a partir de estas sospechas o de estos hechos extraños, primero, que no hay un ánimo de investigar y segundo, que realmente pudo haber operado esta red. Que no, yo lo que asumo es que no hay una cabeza que dirija esta operación. Esto es una operación grande que tiene que ser dirigida por alguien
ad hoc para el caso y manejar con la Fiscalía, con la Contraloría y con el mismo Congreso las actividades que tienen que realizarse para poder llegar al fondo del tema. No sé la veracidad de la información, eso es lo que tiene que comprobarse. Hay indicios que dicen que puede haber algo sucio en el tema, pero eso hay que descubrirlo y mostrarlo con pruebas, porque está afectando la dignidad de todos los trabajadores del Congreso. Se ha reprochado un tema de fondo que es un exceso de contrataciones de personal de confianza que responden a los intereses y al poder de las personas que los nombra en detrimento de la carrera profesional, que ha sido una carrera de élite en el Parlamento en muchos periodos de nuestra historia republicana. Y en este contexto se han formulado críticas contra el actual oficial mayor, el señor Giovanni Forno, entre otras cosas por haber dicho que de pronto él no recuerda quién le recomendó algunos currículos para que él proceda a contrataciones. La mirada se orienta naturalmente hacia el señor Torres Arabia, que era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, que ha sido retirado y que es el que ha contratado a estas jóvenes damas a las que se les atribuye haber jugado un rol diferente al que el contrato preveía. ¿Qué opinión tiene usted sobre el oficial mayor del Congreso, el señor Forno? Sí, para hacer un resumen breve, sus respuestas al interrogatorio lo descalifican totalmente. El oficial mayor sabe lo que ha sucedido y si no tiene temor de decirlo, no debe estar de oficial mayor. Si el presidente del Congreso dio la orden de contratar a alguien, debe decirlo, me dieron la orden de contratar a alguien, o me trajeron esta recomendación de fulano de tal. No tiene por qué ocultarlo. Si lo oculta y dice que se ha olvidado, significa que está ocultando algo grave. O sea, eso lo descalifica ya para ese cargo. Muy bien, tomamos nota de esa respuesta y Mabel, podemos pasar al tema internacional que teníamos en mente, ¿no? Así es. Sobre la situación de Venezuela, usted ha escuchado el día de ayer al canciller, aquí hay una postura del gobierno. Hay quienes dicen que la única salida que tiene Venezuela para romper con estos 25 años de chavismo tiene que venir de la propia base de las fuerzas militares. Como marino en retiro, en situación de retiro, ¿cuál es su análisis de lo que podría ocurrir? Primero, decirles que las relaciones internacionales en la Organización de Estados Americanos se basan fundamentalmente en el principio de no intervención, que ha sido defendido desde la creación de la Carta de la OEA hasta la fecha. Y ese principio es fundamental para que las relaciones de los países se mantengan de manera ¿Lo dice adecuada. por el pronunciamiento del canciller ayer? Lo digo por el pronunciamiento del canciller, que está dentro del tema, pero no ha dicho cuál es el principio que están respetando. Están respetando ese principio. Y se está avanzando con presiones diplomáticas permitidas porque viene un día central, que es el día del cambio de mando. El viernes. O sea, es una presión así de que Venezuela reciba una presión de los países de la región, me parece bien. Pero la solución está dentro de Venezuela, como lo ha dicho, y definitivamente se necesitaría la parte de participación civil y la parte de participación de la fuerza, que en este caso es la Fuerza Armada venezolana, que está con el gobierno aparentemente, pero quizás hayan grupos o facciones que puedan separarse y respaldar a la población civil que está en contra de este tema y hacerlo. Es un problema para la solución interna del país. Nadie puede meterse en los problemas políticos de un país vecino o de cualquier parte. Pero se puede expresar una posición. Posición sí, se tiene que expresar y se tiene que dar el apoyo a lo que corresponde también. O sea, en eso tenemos que ser implacables. O sea, que sepa Maduro que no está haciendo lo correcto y que no tiene ningún simpatizante en su barrio, que todos están en contra de él. Eso es importante. Y el viaje que van a hacer a Panamá justamente es para reforzar esas acciones de conjunto de la región contra Venezuela. Lamentablemente usted sabe que tiene apoyo Maduro de parte de Cuba, de parte de Nicaragua y de Bolivia, por lo menos, y alguna complacencia ambigua de parte de Colombia, y Brasil mismo arrastró los pies antes de tomar una posición. Pero se especula sobre la posibilidad de una ruptura de la unidad de la Fuerza Armada venezolana, porque hemos visto a la plana mayor declarando su lealtad al señor Maduro, declarándolo presidente electo, sin contar estos militares con las actas que pudiesen acreditar esa supuesta elección. Pero se habla de mandos medios o mandos más bajos en la Fuerza Armada que pudieran estar insatisfechos y ceder a la tentación de romper la unidad de la Fuerza Armada para acabar con una dictadura corrupta. Yo creo que la Fuerza Armada tiene que observar el secuestro que está haciendo el gobierno de los familiares del presidente para tomar una acción definitiva ahora. Porque un país que hace ese tipo de delitos flagrantes
a vista y paciencia de todo el mundo y mantienen ese gobierno, deja de ser país. Ya estamos hablando de la denuncia hecha ayer por el señor Edmundo González Urrutia sobre el secuestro de su yerno. Exacto. Cuando iba a dejar a sus nietas, entiendo, al colegio. Eso es una cosa gravísima, ¿no? Y la Fuerza Armada internamente debería reaccionar. Yo espero que lo haga, que estas sean cosas que le sirvan de acicate para seguir adelante. Hasta el momento no hay ninguna señal de eso, más bien de lo contrario, hay un sometimiento total a la dictadura de Maduro. Yo quisiera aprovechar los pocos minutos que nos quedan para que nos dé su punto de vista sobre la situación de la seguridad ciudadana en el Perú. ¿Por qué es que no estamos progresando en la lucha contra la criminalidad que en parte es transnacional y que se aprovecha de la porosidad de nuestras fronteras? Sí, bueno, el tema de la seguridad es un tema complejo, abarca todas las áreas del país, no solamente de Lima. No, abarca, como ha dicho usted, abarca las fronteras y abarca el interior del país. La criminalidad del país ha crecido. Para combatirla y poder tener resultados van a pasar años. Esto no se soluciona en un mes, 2, 3 meses. Tienen que haber políticas dadas claras para que puedan implementarse e ir avanzando poco a poco para luchar con cada una de las amenazas diferentes que existen contra la seguridad. El tema fronterizo es un tema grave, serio y tiene un eje de trabajo diferente al del ciudadano. No podemos tener las fronteras abiertas, tenemos que defender de eso y tenemos que sacar a los que no deben estar. Pero para eso se necesita hacer convenios con Venezuela para que lo reciba, porque si no lo quiere recibir no lo podemos dejar en el aire. O sea, hay un trabajo de relaciones internacionales en ese aspecto que va con el de la seguridad ciudadana. El de las fronteras va con la Fuerza Armada y la Policía Nacional directamente y migraciones. No, nuestras fronteras son muy grandes y acá tiene que haber una política de población, de poblar las fronteras del Estado. Porque si no hay población en la frontera jamás vamos a tener seguridad. La seguridad no la da la Fuerza Armada y la Policía Nacional solamente, la da el país, la nación en su conjunto. ¿Ha pensado el Congreso citar al ministro Santibáñez? Bueno, ya se le ha citado en una oportunidad, en la Comisión de Defensa también ha sido citado. O sea, en realidad las acciones que están haciendo son las correctas. O sea, no están haciendo acciones equivocadas, toman tiempo para tener resultados. El cómo se comunican con la prensa es una desgracia. No dan la información que deben dar para que... no hayan a los prófugos. No, el señor Cerrón y el señor Boluarte. Es otro tema, los prófugos tienen que ser de encontrados, tiene que haber una demostración de eficiencia en cosas saltantes. Sí, el ministro ha dicho que evalúa también la posibilidad de que estos incentivos, estas recompensas, sean recibidas por miembros de la policía. Ahí estoy en contra totalmente. La policía tiene su trabajo que es dar la seguridad y de encontrar a los delincuentes. Él dice que sería una manera de incentivar a los policías para que finalmente encuentren a los con incentivos estamos mal, estamos prostituyendo la labor de la policía. Prostituyendo, es una palabra dura para los tiempos que corren. Muchas gracias, pero es oportuno culminar nuestra conversación con esa palabra. Muchas gracias por su presencia, que tenga un feliz año, almirante Montoya, congresista de Honor y Democracia. Gracias por habernos contestado los dos temas importantes. Uno, la situación interna en el Congreso a la luz de las sospechas graves de corrupción, como lo ha dicho el propio señor Ángel Delgado, el nuevo jefe del Servicio Legal y Constitucional, pero nos ha contestado también sobre el tema de Venezuela y la inminencia del viernes en que debe jurar el nuevo presidente, y finalmente también nos ha hablado sobre seguridad ciudadana. Muchas gracias, señor Montoya, que tenga buenos días. Vamos a la pausa con los titulares de la media hora, Marila, y los anunciantes.